escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes. Registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de Magazine Informativo Vive Consciente. Último Minuto Cúcuta y su director Sebastián Notidía. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, pero también todas las bendiciones y felicitaciones hoy para Aguas Capital, quien está cumpliendo 15 años de funcionamiento. Queridos, 550 muertos diarios por COVID en Colombia. 30.000 nuevos casos. Grave. ¿Y quiénes son los responsables? Los que motivaron, incitaron, programaron, ordenaron, organizaron, inspiraron todo este famoso paro, que no ha sido ningún paro, ¿no? Ha sido el paro, pero para la toma guerrillera que nos hicieron en Colombia, donde nos han mantenido secuestrados, donde tienen secuestrada nuestra economía, donde tienen secuestrada el derecho de los ciudadanos que no queremos participar en esas cosas. Nos unimos con NTN 24, miren el informe que se está haciendo al respecto. Por esto, yo creo que el impacto que tiene estas aglomeraciones es que se prolongue el pico, es decir, normalmente si empieza a haber un crecimiento, una curva epidémica, se hacen medidas de intervención, empieza a haber una disminución de esa curva epidémica, que es lo que hemos visto en repetidas ocasiones en Colombia y en el mundo. En este caso, lo que puede ocurrir es que esta pico o esta tercera ola se mantenga o se perpetúe en el tiempo. Y es que el tercer pico de la pandemia ha golpeado fuertemente al país con un telón de fondo que lo prolongó: las multitudinarias concentraciones del paro nacional convocado por centrales obreras y sindicatos a partir del 28 de abril. Concentraciones masivas, incluso como las promovidas en Bogotá por la Federación Colombiana de Educadores FECODE, con concierto incluido, al cumplir un mes del paro el 28 de mayo, donde claramente no hubo distanciamiento social. Precisamente en la semana del 24 al 30 de mayo, Colombia registró 150.823 contagios y superó en número de muertes a Estados Unidos. Una realidad particularmente alarmante si se tiene en cuenta que Colombia tiene menos habitantes que la potencia norteamericana, 50,3 millones frente a más de 328 millones. Solo en esa semana fueron registrados en Colombia 3.558 fallecimientos y Estados Unidos, en ese mismo lapso de tiempo, registró 3.500 fallecidos a causa del nuevo coronavirus. Creemos que está muy relacionado con factores relacionados con las aglomeraciones y con las actividades que se han venido realizando de calle en diversas ciudades del país.
Según el gobierno distrital de Bogotá, capital y ciudad más poblada de Colombia con más de 7 millones de habitantes, el tercer pico debió haber bajado hace 2 semanas, pero la alcaldesa Claudia López advirtió que el paro provocó un cuarto pico peor que el tercero. 34 días de movilizaciones produjeron por lo menos 25.000 contagios adicionales en esas aglomeraciones. Porque es que nadie es inmune al COVID, no importa qué causa tenga. Al 3 de junio, Bogotá completaba 13 días de estar al borde de una ocupación del 100% de sus camas de unidad de cuidado intensivo. Definitivamente la ciencia, los estudios han mostrado que las aglomeraciones, el contacto social sin precauciones aumentan los contagios y aunque no hay ningún estudio que lo demuestre, pero la lógica de lo que estamos viviendo es que desde que ha habido marchas, desde que ha habido aglomeraciones, están creciendo los contagios, crece la severidad. Estos muchachos no entienden que cuando lleguen a sus casas están contaminando a sus familiares que no han sido vacunados y son los pacientes que están muriendo. Entonces uno podría decir, ¿cuáles marchas pacíficas? ¿Cuáles aglomeraciones pacíficas? ¿Es pacífico matar a su familiar? ¿Es pacífico impedir que los insumos pasen? Eso está siendo una cosa muy complicada de manejar. Pese al panorama desalentador para el sistema de salud, el Comité Nacional de Paro sigue invitando a marchar y justificando con sorprendentes respuestas sus convocatorias. Pero la gente está indignada también con todo lo que está pasando. O sea, tenemos una ocupación en unidades de cuidado intensivo ya colapsado. O sea, el país en materia de salud está colapsado. Ustedes no se han sentado a pensar un segundo qué pasa con las movilizaciones y manifestaciones. Terminó con COVID. ¿O no tuvo COVID Uribe? No, pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, son movilizaciones masivas y ya la gente, evidentemente no hay ningún... Crece y nosotros hemos hecho todas nuestras movilizaciones cuidando la bioseguridad de la gente. ¿Cuál bioseguridad si no hay bioseguridad? No, ¿en dónde? La alcaldesa López cuestionó fuertemente la insistencia del Comité de Paro de organizar más movilizaciones en pleno pico de la pandemia. Al gobierno nacional, al Comité del Paro, lo que necesitamos no son tomas de Bogotá, lo que necesitamos son tomas de decisiones, de diálogo, de acciones concretas. Paradójicamente, mientras persisten en sus marchas y luego de haber organizado hasta conciertos con asistencia masiva, sindicatos como el DFECODE, que reúne a 270.000 docentes, se ha opuesto al regreso a las aulas. No, aquí se ha tergiversado. Nosotros queremos volver y queremos regresar. Siempre lo hemos dicho. Queremos volver y regresar al escenario natural de la pedagogía, de la academia, que es la escuela. Aquí lo que estamos pidiendo es mínimas garantías para los jóvenes. Aquí ustedes mismos nos están preguntando, pero los protocolos y las medidas y eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros debemos concertar y negociar unas condiciones básicas o mínimas para ese retorno. Twitter, Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia. No hay excusa para asegurar la presencialidad a partir del 15 de julio en las escuelas y colegios de Colombia. Los niños deben aprender y reducir riesgos de salud que están afrontando. En las últimas horas han llegado a Colombia una cantidad muy importante de dosis, ya les vamos a explicar, pero antes de continuar les presentamos las cifras actualizadas al día de hoy de el horror que estamos viviendo en Colombia de contagios y muertes por cuenta de estos contagios de COVID-19 y comparado, aquí está el promedio también de los últimos días, de la última semana, que realmente preocupan profundamente. Aquí están estas cifras. Reporte COVID-19, Ministerio de Salud de Colombia, 4 de junio de 2021. Nuevos casos reportados, 30.000. Fallecidos, 537. Total de casos acumulados, 3.518.046. Total de fallecimientos, 90.890. Casos activos, 148.857.
Saludamos en el programa La Noche a Víctor Muñoz, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Víctor Muñoz, nuevamente gracias por atender esta comunicación con el programa La Noche. Avanza las metas de vacunación en Colombia, pero mientras tanto, estos contagios y muertes por COVID-19 preocupan profundamente. Queremos saber hasta qué punto todas estas aglomeraciones que han reunido, según las cuentas del mismo gobierno, más de 1.900.000 personas en este mes largo desde que comenzó el paro nacional, ha sido un factor que influye y que incide en estos contagios. Bienvenido al programa. No, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a La Noche y evidentemente lo que se ha podido observar es que Colombia estaba en un tercer pico. Habíamos iniciado un proceso de descenso, sin embargo, las marchas y las aglomeraciones que se han dado, el no cumplimiento de protocolos, pues ha generado un impacto y uno ve ciudades en especial como Bogotá, ciudades como Cali, ciudades como Bucaramanga, donde se ha tenido un incremento de contagios, un incremento de fallecimientos. Entonces, sí hay una relación directa, y eso lo irán mostrando los estudios epidemiológicos en las próximas semanas, del incremento de casos, del incremento de fallecimientos a raíz de las movilizaciones. Por eso, desde el inicio siempre se ha hecho un llamado al cumplimiento estricto de los protocolos, al cumplimiento del distanciamiento, del tapabocas, del lavado de manos, porque muchas de las personas que salen a la calle son muy jóvenes, no tienen síntomas, pero terminan contagiando a sus padres, a sus familiares y estos a sus grupos cercanos. Entonces, la respuesta es sí, y ha habido una relación directa en este sentido. A eso iba, director. Mire, el tema de contagiarse de COVID, si fuera una cosa personal, que uno se contagie y no le hace daño a los demás, pues cada quien responde de acuerdo a sí mismo. Pero es que el contagio del COVID, la responsabilidad es gigantesca. Una persona contagiada que no se cuide puede repartir el virus de manera dramática y puede terminar ocasionando, así no sea el propósito, pero la muerte a una persona cercana o no tan cercana. ¿Cuál es el mensaje del gobierno frente a este llamado de la toma de Bogotá el próximo 9 de junio? Que a pesar de estas cifras dramáticas, es que ya estamos hablando de cerca de 30.000 personas contagiadas, alrededor de 30.000 personas contagiadas. Hombre, ya vamos en 550 muertos el día. ¿Cuál es ese mensaje de conciencia y por qué no le está importando esto a las personas? Aquí hay un llamado, y es un llamado de atención al tema de la responsabilidad. Es un llamado a entender que efectivamente no es que yo me contagie, es que yo contagio a mi círculo cercano, que yo puedo contagiar a mis familiares, que efectivamente puedo ocasionar la muerte de manera involuntaria si yo no estoy siguiendo los protocolos y no estoy siendo consciente. Cuando estamos hablando del llamado a la toma de Bogotá, esto es claro que en este momento tenemos que tener cuidado. Bogotá es una ciudad que se encuentra en niveles de ocupación de UCI superiores al 97%. Tenemos reportes de 120, 130 fallecidos día. Vamos a continuar por lo menos 2 semanas en esta situación en la ciudad de Bogotá. Lo que necesitamos en la ciudad de Bogotá es evitar las aglomeraciones, es evitar el contagio, es manejar los protocolos. Esto es un llamado a la sensatez y a la responsabilidad. Mientras tanto, el gobierno hace unos esfuerzos muy grandes para seguir cumpliendo la meta del plan de vacunación. Usted aquí en el programa La Noche, justo recién comenzó el paro, nos decía que en el mes de mayo se van a aplicar 5 millones de dosis. Bueno, lo cumplieron esta meta. Ahora, la meta para junio exactamente está en cuántas dosis que planea aplicar el gobierno nacional, director Víctor Muñoz. Efectivamente cumplimos la meta del mes de mayo, 5 millones de dosis, que equivale a lo que habíamos hecho en el mes de febrero, marzo y abril sumados. Aquí el mensaje es que para el mes de junio la meta van a ser 7 millones de dosis aplicadas. Vamos a cerrar este primer semestre en 17 millones de dosis aplicadas. Para eso es muy importante nuevamente cumplir los agendamientos, asistir de manera ordenada, cumplir los protocolos, no generar ningún tipo de bloqueo o de inconveniente que afecte el proceso de vacunación. El proceso de vacunación salva vidas. Entonces el mensaje es
7 millones de dosis en el mes de junio, va a ser el mes de más aplicación de dosis, vamos a continuar creciendo en este proceso. Además, tenemos ya los biológicos, que es otro mensaje muy importante, y es en este momento ya en el país tenemos más de 16 millones de dosis de las diferentes farmacéuticas. Este fin de semana llega otro millón adicional de Sinovac. Durante las próximas semanas llegarán 4 millones más de la farmacéutica Pfizer. Terminaremos el mes prácticamente con 22 millones de dosis disponibles para aplicar, de las cuales efectivamente habremos colocado 17 millones, 7 millones es la meta para el mes de junio. 22 millones de dosis me dice en total desde que comenzó el Plan Nacional de Vacunación, o 22 millones de dosis adicionales, director Víctor Muñoz, para entenderle bien. No, son 22 millones de dosis desde que comenzamos, son 22 millones de biológicos que habrían llegado al país con corte 30 de junio, ese es el acumulado, y 17 millones de dosis aplicadas con corte a 30 de junio es la meta. La meta del mes puntual son 7 millones de dosis. Claro, llevamos ya al día de hoy 11 millones de dosis aplicadas. De ese, ya hay casi 3.400.000 personas que ya tienen la doble dosis. En este plan, más 7 millones durante el mes de junio, digamos que ya quedan 6 por poner en el mes de junio, según esa meta de ustedes. ¿Cuántas personas a final de junio ya van a estar completamente vacunadas? ¿Con las 2 dosis o con el plan completo? Nosotros deberíamos tener en este momento alrededor de 1 millón de personas más una vez terminemos el mes con las 2 dosis. Pero recordemos que es que las 2 dosis dependen también del tipo de biológico que se utilice. Por ejemplo, si tengo AstraZeneca es más de 90 días, si tengo Pfizer es 21 días, si tengo Sinovac es entre 28 y 56 días. Entonces, digamos que la dinámica depende también de la fecha en que fui vacunado y el tipo de biológico que me colocaron. Respuesta es, de los 6 millones de dosis que se van a colocar en los días que nos faltan de este mes, por lo menos 1 millón y medio serán segundas dosis. Doctor Muñoz, quiero preguntarle sobre la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, que es una vacuna que se necesita una sola dosis para lograr la inmunidad. De hecho, es una vacuna que está siendo aplicada aquí en los Estados Unidos y que en los países donde ha sido aplicada, pues ha aumentado el ritmo de la vacunación y de la inmunización. ¿Cuántas vacunas de Janssen llegarán a Colombia y en qué fecha estarán disponibles? En el caso de la vacuna de Janssen, Colombia adquirió 9 millones de dosis. Muy importante mencionar que desde el mes de julio empezaremos a recibir ya este biológico. Ya estamos en este momento trabajando con la farmacéutica de lo que es el plan preoperativo y logístico para hacer la recepción de las mismas, y estamos trabajando, como lo hemos hecho con las otras farmacéuticas, la posibilidad de tener anticipación en términos de cronograma. El primer estimado es que en el mes de julio recibamos alrededor de 1.200.000 dosis de Janssen. Sin embargo, como les mencioné, estamos trabajando para intentar del restante de los 9 millones poder tener mayor volumen en el mes de julio, y efectivamente esto genera mayor ritmo de vacunación porque es una sola dosis. Terminado este mes de junio, ustedes han sido muy claros y lo han explicado desde el Gobierno Nacional, esperan haber finalizado la vacunación de los grupos priorizados en las 3 primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación. Estas etapas concentran el 90% de las personas o del promedio de las personas que fallecen cuando son contagiadas por COVID, es decir, que son las más afectadas en cuanto a agravamiento de la enfermedad y que la enfermedad les provoca la muerte. ¿Cómo han podido medir ustedes ese avance? Por ejemplo, los priorizados, los primeros que eran las personas mayores de 80 para arriba, mayores de 80 años. ¿Cuánto ha bajado esa incidencia en la mortalidad por cuenta del virus en ese grupo poblacional? ¿Y dónde se está concentrando actualmente? ¿En qué grupo poblacional se está concentrando la incidencia de riesgo a que se agrave y que la persona muera?
Bueno, es muy importante esa pregunta porque efectivamente ya hemos empezado a ver los beneficios de la vacunación de los grupos de mayor riesgo. Nosotros hemos visto cómo en las últimas semanas, por primera vez, la curva de fallecidos en personas mayores de 80 y mayores de 70 años empezó a caer versus las otras curvas, pese a que estamos en la etapa de mayor contagio y de mayores fallecidos desde que comenzó la pandemia en el país. Son los dos grupos que han venido disminuyendo, uno tiene disminuciones entre un 30 y 35%, pero además hay que mencionar que muchas de las personas que han fallecido son personas que se contagiaron antes de ser vacunadas o entre la primera y la segunda dosis, que también es fundamental mandar el mensaje, y es cuando recibo la primera dosis hay que mantener los protocolos, hay que mantener los cuidados, esperar la segunda dosis, esperar el tiempo que se va generando la inmunización y siempre mantener todo el tema de protección. De cara a cuáles son los grupos en este momento que mayoritariamente se están viendo afectados, es el grupo que comprende entre los 50 años y los 65 años, es donde ha habido, digamos, una mayor concentración en este momento. Por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo, y es que en el mes de junio terminaremos la etapa 1, 2 y 3, todos los mayores de 50 años, las personas con comorbilidades, por lo menos con una dosis. Por eso es tan importante asistir a los procesos de vacunación, porque eso salva vidas. Es fundamental asistir a la vacunación masiva que se está haciendo en coliseos, en centros comerciales, en parqueaderos, en cajas de compensación en los diferentes municipios. Entonces, los efectos se están viendo, los trabajos, casos Leticia, donde prácticamente en este momento no tenemos fallecidos a causa del COVID, pues también se viene mostrando es la efectividad de la vacunación y la importancia de la misma. Usted menciona dos temas muy importantes que creo que hay que resaltar, que son noticiosos y que importa conocerlos. Si antes la mortalidad por cuenta del coronavirus se situaba entre personas de 70 a 90 años, donde estaba la mayor concentración, ahora nos dice que están entre 50 y 60 años. ¿Qué porcentajes de esas primeras etapas ya quedaron vacunadas? Porque ese dato concreto no lo hemos logrado obtener. Los mayores de 80, ¿en qué porcentaje ya quedaron vacunados, que aceptaron vacunarse? Entre 70 y 80, ¿cuántos? Y entre 60 y 70, ¿cuántos van? ¿Ustedes tienen esas cifras así desmenuzadas, director del DAPRE, Víctor Muñoz? Sí, esas cifras se tienen desmenuzadas. Digamos que en este momento estamos logrando niveles entre un 70 y 75% de vacunación de los grupos etarios mencionados. Recordemos que los de 80 y los de los 70 ya les correspondió la primera y la segunda dosis, y a la población, digamos, al segmento de profesionales de la salud, que fueron los primeros priorizados en todo este proceso. En el caso del sector de la salud, pues sí llegamos a niveles superiores al 90%, pero en el caso de las personas mayores de 80 y de 70 años tuvimos niveles del 75%, y en lo que estamos es en un proceso de búsqueda activa, no solo en las ciudades sino en la ruralidad. Entonces ahora con el Ministerio de Salud también vamos a hacer un trabajo en especial en esos municipios de menos de 10.000 habitantes para procurar que el 100% de este grupo poblacional esté totalmente vacunado. Y a medida, digamos, que se va avanzando en el proceso de vacunación, se libera y siempre se mantiene el mensaje de si usted tiene 70, 80 años, 60, en este momento no necesita agendamiento, usted puede asistir en cualquier momento del día a que le pongan su vacuna indistintamente en la ciudad en la que usted se encuentre residiendo. Señor Víctor Muñoz, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que si logra aplicar 60.000 vacunas diariamente durante los próximos 50 días, Bogotá en 50 días lograría la inmunidad de rebaño del 70% de su población. ¿El gobierno puede garantizar la entrega de esas 60.000 vacunas diariamente a la ciudad de Bogotá para que sean aplicadas y se logre este anhelado y esperado objetivo? Eso es un tema que he hablado directamente con la alcaldesa de Bogotá. Efectivamente, si uno lograra mantener ese ritmo de aplicación de vacunas, estaríamos hablando de 3 millones de dosis en los próximos 50 días en la ciudad. Ahí estamos trabajando en función de los volúmenes de llegada de los biológicos que estamos teniendo, porque no olvidemos que esto maneja un criterio de equidad y nosotros necesitamos darle biológicos a todos los 1.102 municipios del país en la misma proporción en función de las personas que van cumpliendo los criterios de priorización.
Estamos trabajando, yo creo que es una excelente iniciativa. El alcalde de Medellín también nos ha hecho un planteamiento similar, y es que podamos masivamente los próximos 50 días tratar de llegar a esas inmunidades de rebaño en las diferentes ciudades, y estamos trabajando con las farmacéuticas para poder garantizar ese volumen de biológicos. ¿De qué depende? Depende de los despachos internacionales, pero precisamente ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Se va a poder mantener el ritmo de alrededor de 250.000 a 300.000 dosis de vacunas diarias aplicadas? En ese momento el mensaje es sí. Normalmente la caída, digamos, de ese volumen se puede presentar los días domingos, los días festivos. Por eso estamos trabajando un plan especial para este fin de semana y para el próximo fin de semana, que son puente, para que las personas no falten a los agendamientos, para que las personas no desistan del proceso de vacunación. Al contrario, es el momento de acelerar, es el momento, ya mostramos tener capacidad de llegar a 315.000 dosis día, podemos llegar inclusive a 330.000. Tenemos cómo mantener este ritmo sostenido porque tenemos el volumen de biológicos en el país disponibles. Entonces hay que trabajar todos los días, incluidos los domingos y los festivos. Hay que ir a vacunarse sin importar si es domingo o festivo, para que garanticemos que mantenemos esta velocidad y mayoritariamente pues podamos tener una reactivación económica segura en el país. Bueno, mis queridos, pues todo Colombia se está levantando a pedir la responsabilidad, a que asuma la responsabilidad. Uno, los del famoso comité del paro, ¿no? Que son solamente el 0.14% de los colombianos que están de acuerdo con ellos, y ellos nos han querido representar a todos sin tener que ver nada con nosotros. Tienen que responder también los senadores Cepeda, Petro, Bolívar, y las senadoras, todos los senadores congresistas de la extrema izquierda que han estado apoyando, han estado inspirando al paro. Y es más, no entendemos de dónde saca ellos que la primera línea es que los muchachos, es que la policía golpea a los muchachos, pero es que la policía no tiene una pelea con ningún ciudadano. La función de la policía es repeler cuando vienen a atacar la propiedad privada, cuando nos vienen a atacar a nosotros, los civiles, y cuando los atacan hacia ellos mismos, porque fíjese que volvieron otra vez en el Cauca a tenderle una trampa malévola a la policía y los volvieron a atacar. Gravísimo esta situación del COVID. Mire todos los muertos que hay. Y la irresponsabilidad tan grande, ¿cómo se les ocurre que se van a esas marchas, llevan y están matando a sus familiares porque llevan el COVID a su casa? La policía no agrede manifestantes, la policía repele o responde a las agresiones de los vándalos. Miren este video, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Es una camioneta donde llevan camuflada municiones que las llevaban para el Cauca. Mire quién las llevaba. Mire cómo camuflan las armas, cómo las encaletan. Mire esa habilidad para encaletar las armas. Y eran armas que estaban entrando al Cauca. ¿Cuál paro pacífico? ¿Cuál es derecho a la protesta? Colombia lo que está es atrapada en una toma guerrillera masiva. La guerrilla tiene secuestrada nuestra economía, nuestras carreteras, nuestros transportes, nuestra alimentación. Y le quieren mostrar al mundo que son unos indefensos estudiantes y que
Lo que pasa es que la policía está atropellando a esos indefensos estudiantes. Por fortuna, esto ya se está siendo puesto al descubierto en el mundo entero y se está conociendo la verdad de estos hechos. ¡Qué locura! Y sacan, si ven, queridos oyentes, queridos cibernautas, cómo sacan cada momento más de diferente. Todo el carro lo llevaban llenos. Observen la creatividad, ¿no? Observen esa creatividad para esconder las armas. Estas son las armas que le llevan a los indefensos estudiantes que simplemente iban por la calle y la policía llegó y los atacó. No, señor. La policía no agrede a los manifestantes. De hecho, vimos esas manifestaciones de qué días donde la gente salió vestida de blanco, conservando los protocolos de bioseguridad, la policía acompañándolos, todo tranquilo. Los estudiantes que salen a marchar tranquilos, la policía no se mete con ellos, al contrario, los acompaña. Pero estos vándalos que son pagados por la narcotalia, que son pagados por la guerrilla y sus aliados en el Congreso, ellos sí atacan a la policía porque eso es, digamos que el principal objetivo. Y además, porque el principal objetivo es ese, porque saben que no se van a tomar a Colombia a la mala en este momento. Pero necesitan desempoderar la policía, desprestigiar la policía y llenarnos de miedo a nosotros los ciudadanos. Lo que pasa es que, así como decimos los colombianos, les salió el tiro por la culata. Porque ahora Colombia ya sabe quién es quién, ya sabe qué significa tener un gobierno con una extrema izquierda como la de Petro. Y ya se sabe clarísima la alianza que hay. Mire que siguen sacando y sacando armas. ¿Sí ven ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas? ¿Cuántos carros creen ustedes que entraron al Cauca así? Todos. Todas esas camionetas que cargaban, que son pagadas con los impuestos nuestros, que cargaban los de la Minga. Todas esas camionetas, todos esos carros, todos esos camiones han estado cargados de armas. Miren eso, es grave. Gravísimo. Queridos, el fiscal gana y evitó que tumbaran la extinción de dominio de los vehículos involucrados en el paro y el narcotráfico. Eso significa que en ese round gana Colombia. La tutela que fue negada la presentó un ciudadano que en representación de los camioneros buscaba básicamente 6 cosas respecto a la fiscalía. 1. Amparar el derecho a la libertad de expresión y el uso de los vehículos. 2. Proteger el derecho a no ser discriminado por el fiscal general, la ley de extinción de dominio y otras sentencias judiciales. 3. Ordenar al fiscal que se retracte de sus declaraciones, que reconozca que cometió un error al decir que procedería la extinción de dominio en esos casos. Y 4. Ordenar al fiscal que cese las investigaciones para establecer que los vehículos son usados en los bloqueos. 5. Pedirle al fiscal que se abstenga en el futuro de entregar declaraciones parecidas sobre la incautación de vehículos que participan en las protestas. 6. Que el fiscal le pida disculpas al país y en especial a quienes ejercen sus derechos a la protesta social con sus vehículos automotores. Gracias a Dios, ganó Colombia y gracias a Dios se cayó esa tutela. Sigamos acá en el programa acerca de la gran tragedia que tenemos con el COVID-19, producto del paro, las manifestaciones y los vándalos. Existen las condiciones sanitarias para que ellos puedan regresar a dictar sus clases.
en este momento, en esta etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, los maestros pues fueron priorizados. ¿Para cuándo estarán vacunados todos los maestros en Colombia? Y quiero preguntarle muy concretamente, ¿hay alguna disculpa para que los maestros en Colombia nuevamente vuelvan a asegurar que no pueden asistir a las clases como consecuencia del COVID-19? La respuesta es, las 2 dosis para los maestros se habrán terminado de aplicar el día 15 de julio. Por lo tanto, desde el 15 de julio, el 100% de los niños deberían poder volver a las aulas de clase. No existe ninguna excusa para no retornar de manera presencial a las escuelas. Recordemos la importancia de la salud mental, recordemos la importancia del desarrollo motriz, recordemos la importancia del proceso de aprendizaje de los niños. Por eso se priorizó, por eso se le dio tanta importancia en esta fase 3, en esta etapa 3, a la vacunación de maestros y, como les menciono, el día 15 de julio habremos terminado en su totalidad de este proceso de inmunización. 540.000 maestros a finales de julio, a mitad de julio. Aquí es compromiso del director del DAPRE, así que estarán inmunizados, obviamente, si asisten a la vacunación y si también responden. Otra pregunta, en medio de este pico, director Víctor Muñoz, ha sorprendido que el gobierno ya no exija una PCR para quienes entren de los vuelos internacionales y que la app Coronavac ya no sea una herramienta para que la gente pueda expresar si ha tenido síntomas o no. ¿Esto no es demasiado apresurado levantar estas medidas en medio de este momento? No. ¿Qué dice la resolución 777 del Ministerio de Salud? Y es muy importante entenderla en su integralidad. Esa resolución habla de un indicador, un índice de resiliencia. Esto está asociado al nivel de ocupación de UCI de los municipios, está asociado al avance de vacunación que se tiene en los municipios y está asociado a un concepto que llama seroprevalencia, y es qué porcentaje de la población ha sido ya infectado, se ha visto infectada por parte del virus. Si nosotros vemos las medidas de apertura que se están tomando en este momento, están asociados en función a este índice, y de esa manera se hace un proceso de apertura. Habrá algunas zonas del país en las que ya totalmente se podrá hacer todos los sectores y todas las actividades, y hay otras zonas donde tocará esperar unos días hasta que se bajen en esa cantidad de indicadores. Frente al tema de la prueba PCR y frente al tema de la aplicación Coronap en los aeropuertos, lo que hemos encontrado es que ya en este momento el virus circula abiertamente en todo el país, y que ese proceso que se tenía en las pruebas PCR para que no ingresara el virus, hablando nosotros que estamos en un pico alto, pues realmente no nos genera ninguna prevención porque ya hay una circulación abierta del mismo. Entonces, eso revisado con los epidemiólogos, lo que manifiestan es que ahí no se está generando ninguna protección adicional, y lo que estamos realmente es generando unos temas de unas trabas y unos procesos engorrosos para los viajeros. Y lo mismo con el tema de la aplicación. ¿Qué sí va a suceder hacia adelante? En la aplicación podremos cargar una vez el certificado de la vacuna, una vez lo tengamos digital, y eso se estará lanzando pues en las próximas semanas. Pero no deja de ser un poco extraño comparado con el resto del mundo, doctor Víctor Muñoz. Mire, Estados Unidos ya tiene casi la mitad de su gente o más vacunada y siguen pidiendo una prueba PCR, por lo menos antígenos. España y zona Schengen acaban de decir que desde el 7 de junio abren siempre y cuando la persona vaya con su carnet de vacunación. Insisto, Colombia se aparta como de estos lineamientos. ¿Están seguros de que esto no va a generar más incidencias en medio de esta angustia y con todas estas aglomeraciones del paro nacional? No, lo que estamos viendo es que efectivamente en este momento el virus circula de manera amplia en toda la geografía nacional. Por eso un ingreso adicional de personas no produciría un efecto de infección, un efecto de contagio. Lo que sí estamos trabajando, y esto es un tema que se está trabajando también con la OCDE, es que muy seguramente el mundo entero se va a mover a los certificados de vacunados. Ya estamos trabajando en eso, ya nosotros en su momento pues también estaremos tomando las medidas que correspondan al respecto, y estaremos digamos que en ese sentido.
Frente al tema de la prueba PCR, los epidemiólogos, los asesores externos del gobierno, los expertos internacionales hicieron el análisis, hicieron esa recomendación, por lo tanto tenemos absolutamente tranquilidad con la medida que se está tomando. Es que como estamos haciendo este repaso de mes a mes, es importante porque en las grandes ciudades ya se dice que la prevalencia del virus está entre el 70 y el 98%. Esto ya es inmunidad de rebaño, entonces, lo que tenemos. Frente al tema de la prevalencia hay varias cosas. Uno, cuando arrancó el virus, y acordemos que el virus permanentemente se está aprendiendo sobre él porque no había literatura en sí mismo esto que está pasando, y se hablaba que cuando se llegara a niveles del 70%. Nosotros lo que hemos visto es que hay ciudades como Barranquilla que ya puede haber llegado a niveles superiores al 90-95%. Entonces, lo que antes se consideraba que con el 70% era suficiente en términos de la seroprevalencia, lo que se está encontrando es que el nivel de contagio, el nivel de propagación ha resultado incluso ser más alto. Uno puede hablar de niveles del 90-100%. Eso obviamente pues lo dicen son los estudios técnicos y científicos al respecto. Entonces, cuando hablamos de esos niveles de prevalencia, sí, eso lo muestran las cifras de cuántas personas se han contagiado. Recordemos que por un número de personas que tienen prueba PCR positiva, existen un número de personas que no se han hecho la prueba, y digamos que es un ejercicio estadístico. Entonces, pues sí establecemos que en ese momento tenemos niveles superiores al 70% en algunas ciudades. Hay otras ciudades que todavía no, caso de Bogotá, la seroprevalencia es todavía inferior al 65%. Y por eso es tan importante que continuemos con los protocolos, y yo quiero insistir mucho en eso, porque hayamos estado en una zona de sobrecontagio, de sobreinfección, ya no sea necesario mantener los protocolos y todos los procesos de aislamiento, o porque consideremos que la vacunación ha avanzado mucho, ya no es necesario. Se necesitan las dos cosas. Doctor Víctor Muñoz, para finalizar, porque sabemos que tiene otro evento, ¿qué responderle a quienes nos están escribiendo, inclusive a través de redes sociales en este momento, y se preguntan que si bien es cierto es muy necesaria la reactivación económica por el momento complejo que vive el país, y que esa es una realidad, pero que sea precisamente en el momento en el que aumentan de manera más rápida los contagios y crece el número de muertes? ¿Por qué se toma esta decisión precisamente en este instante? Recordemos que la reactivación inició casi desde el mismo mes de abril del año 2020. Nosotros iniciamos el aislamiento obligatorio en el país en el mes de marzo, pero desde el mismo inicio de la pandemia nosotros mantuvimos operativos todo lo que era el aparato productivo de lo que eran los componentes básicos. Mes a mes se empezaron a hacer aperturas de sectores, se hizo apertura de industria, se hizo apertura de comercio, luego se hizo apertura en temas de porcentajes de transporte público, se iniciaron actividades al aire libre, después se iniciaron actividades asociadas a temas culturales, a los procesos educativos. Entonces, digamos que el mensaje es, desde hace un año hemos venido trabajando mes a mes en los procesos de apertura. Faltaban realmente unos sectores puntuales, que son los sectores asociados a ocio y entretenimiento, que continuaban cerrados. Lo que se ha evaluado con el equipo epidemiológico es que efectivamente podemos dar ese paso, que manteniendo los protocolos y manteniendo los aislamientos se puede dar ese paso. Lo segundo es que esto está asociado al índice de resiliencia. Esto significa que en ciudades cuya afectación sea mayor al 85% en términos de ocupación de camas UCI, o que su nivel de seroprevalencia aún no esté lo suficientemente avanzado, o que la vacunación no haya avanzado, pues no se podrá hacer esa apertura. En cambio, en el resto de ciudades sí. Esto siempre pues está revisado, controlado y monitoreado por parte del Ministerio de Salud. Muy bien, pues le queremos agradecer mucho. Es Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y quien permanentemente nos está entregando estos balances cada mes. Cumplida la meta de mayo, ya está la meta de junio puesta, 7 millones de vacunas durante el mes de junio. Quedan 6 por poner para lograr ya 17 millones de dosis puestas y 1 millón más de dobles dosis o vacunación completa. Es decir, pasaríamos más o menos de las 3,5 a las 4,5 millones de personas ya completamente vacunadas, y el esfuerzo que van a hacer para poder cumplir el ritmo, por ejemplo, que pide la alcaldesa, de 60.000 vacunas diarias, en la medida en que les vayan llegando los lotes de vacunas de los laboratorios que tienen su compromiso. Muy noticioso, como siempre, hablar con usted, señor Víctor Muñoz. Muchísimas gracias por su tiempo. Perdóneme
por habernos extendido, pero para los colombianos fundamental. Y su mensaje, entre dosis y dosis hay que cuidarse, porque nos escribe mucha gente que dice, me enfermé después de la vacuna. Momento, para obtener la inmunidad hay que esperar de la primera dosis por lo menos 15 o 20 días para que ya haga efecto. Entonces ese mensaje también es importantísimo. Doctor Víctor Muñoz, con ese mensaje pues cierro esta entrevista con usted. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a cuidarnos todos. A cuidarnos todos. La indignación también porque en esas manifestaciones que convoca el llamado paro nacional, pues no hay medidas de bioseguridad. Vemos a la gente en aglomeraciones, unos pegados a otros, sin mascarilla. Es decir, las aperturas y las posibilidades de retomar la normalidad tienen que ser con protocolos de bioseguridad. Es que esto es serio, es que con esto se muere la gente y tenemos que asumir la responsabilidad en estos casos. No puede ser que haya un grupo de personas que quiera generar estas aglomeraciones y se escurra de su responsabilidad. Eso sí no puede suceder y cada vez, como decíamos al comienzo del programa, son más los sectores que están convocando a este llamado de conciencia y a que los promotores del paro asuman también su responsabilidad en este sentido. Así es, Claudia, para el próximo miércoles 9 de junio se mantiene esa convocatoria que ha hecho el Comité del Paro Nacional para la toma de Bogotá. Valdría la pena preguntarse si es pertinente o no que ese día se dé este tipo de manifestación, que pues ellos han asegurado que va a ser completamente pacífica y como bien lo han indicado es un derecho constitucional, pero estas consideraciones que ha planteado Víctor Muñoz son bien importantes. La situación de contagios que enfrenta Colombia y al mismo tiempo este tercer pico que se ha venido ampliando como consecuencia de estas protestas y de todas las aglomeraciones que ha tenido la ciudad de Bogotá y el resto de Colombia en los últimos 37 días. El presidente de la República posesionó hoy a Jimena Lombana como ministra de Comercio, Industria y Turismo y a Angélica Mayolo Obregón como ministra de Cultura. Son dos excelentes profesionales, además qué bien que sean damas, que sigan dando buen ejemplo, nos sigan quedando bien a las mujeres y saber que podemos lograr nuestras metas y nuestros objetivos sin necesidad de salir a manifestaciones donde nos quitemos la ropa. Con amplia experiencia de estas dos damas en el sector público, en el sector privado y una excelente capacidad de servicio al país. A ella de verdad todas las bendiciones y que todo les salga muy bien porque en este momento se requiere la capacidad de mujeres hábiles, de profesionales hábiles en el gobierno. Miren, queridos, las empresas contratistas del Cerrejón exigen el fin de los bloqueos a la línea férrea que pone en peligro a miles de empleos. Esta noticia nos pide que la publiquemos, compañeros del CNP de esa zona de La Guajira, porque están poniendo en peligro esa economía. Las empresas contratistas de Cerrejón se unieron para exigir el fin de los bloqueos ilegales a la vía férrea que pone en peligro la estabilidad laboral de todas las personas que trabajan de forma directa e indirecta en la producción y exportación del carbón de La Guajira. Colombia atraviesa por un momento poco fácil. Todos nosotros de una forma u otra nos hemos visto afectados por los efectos de una pandemia global que se ha traducido en pérdidas de empleo. Pero no puede ser que los intereses particulares de unos pocos, es decir, el 0.14% que son los del Comité del Paro y ese grupito, traten de imponer por medio de vías de hecho sobre el resto de los colombianos. Con el bloqueo de la línea férrea se afecta al Cerrejón, a miles de familias que dependen de las empresas para su sustento, a las comunidades y los municipios del área de influencia que se benefician de la dinámica económica y sobre todo a La Guajira y a Colombia, que dejen de recibir miles de millones de pesos. Quien escribe el artículo dice que en nuestras empresas trabajan personas comprometidas que buscan salir adelante,
muchas de ellas cabezas de sus hogares y quienes son los directos afectados por esta situación. Por eso, todos unidos pedimos el fin inmediato de los bloqueos en la línea férrea. Grave eso. Queridos, hoy fuertes hostigamientos contra la Policía Nacional en el Cauca. Varios policías en Cajibio, Cauca, han sido blanco de ataques con fusiles y explosivos. Y entonces van y dicen, es que es los jovencitos, los jóvenes de Colombia que están defendiéndose de la policía. No, señor, eso no es cierto. Son vándalos que hacen parte de las células urbanas de la narcoguerrilla de la FARC y de la ELN, en una toma de escalada guerrillera que han hecho sobre Colombia y en un secuestro a los colombianos. La policía no agrede manifestantes, la policía repele o responde a las agresiones de los vándalos. Pero, como los congresistas de extrema izquierda vienen insistiendo de que los policías tienen que salir desarmados, entonces pasan cosas como esta que vemos enseguida. Venga acá, tenme la cinta ahí. Tenme la cinta. Está ahí atrás de la iglesia. Que ustedes están escuchando allí de fondo y esas imágenes que alcanzaron a ver al inicio de esta transmisión en directo a través de Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, es el hostigamiento fuerte que se presentó en las últimas horas, una situación delicada de orden público. Eso se dio en el sector de El Carmelo, esto en Cajibío, en el departamento del Valle del Cauca. Pues allí, como ustedes pueden ver, vamos a escuchar un poco más de esos instantes. ¿De dónde? Son los momentos difíciles que vivió esa unidad policial de allí, El Carmelo. Los policías se tuvieron que refugiar. Ahí ustedes están viendo las barricadas para evitar ser heridos, lesionados en medio de esos enfrentamientos, ataques que se dieron allí en esta región del país. Incluso se señala que los habitantes del Carmelo tuvieron que refugiarse en sus casas, esconderse debido a este ataque armado que se dio en las últimas horas. Fuentes preliminares han indicado que los sujetos fuertemente armados llegaron, penetraron allí esta población, se hicieron cerca a la iglesia y desde el lugar, desde la iglesia, escondidos allí también atrincherados, comenzaron a atacar a la policía. Fuentes militares consultadas por Semana Noticias indicaron que a través de vía aérea fueron enviadas varias unidades militares, tropas a esta región del país para poder apoyar a la policía que está siendo atacada por parte de los irregulares allí. Hay que señalar que aún no se ha identificado la organización al margen de la ley que atacó a los policías. Sin embargo, por el momento, lo que se dicen por parte de fuentes militares es que serían las disidencias de las FARC que delinquen en esta región del país. Allí recordemos que son varias estructuras de las disidencias. Está la de Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez, que son esas disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y que hoy cuentan con el apoyo de alias Gentil Duarte. Este otro disidente, este es cabecilla de las FARC que desertó del proceso de paz, se unió a Iván Mordisco, otro guerrillero que no se acogió al proceso de paz de La Habana. Esas disidencias serían, dicen las autoridades, las que atacaron a la fuerza pública allí en Cajibío, en el sector. Esto es una población que queda a cierta distancia de Cajibío, en el departamento del Cauca, El Carmelo, donde estaban los policías y de un momento a otro comenzaron a ser atacados con ráfagas de fusil. También se señala por parte de algunos pobladores que al parecer se habrían utilizado
explosivos en contra de las unidades de la policía, de estos uniformados. Vamos a escuchar nuevamente un poco de esos momentos, de cómo se inicia y cómo ellos se protegen de esos ataques armados, pero se dieron en las últimas horas en esta población. Escuchar. El frente. Venga acá, tenme la cinta ahí. Tenme la cinta. Está ahí atrás de la iglesia. Como les decíamos, es la narración que entregan los propios policías. Incluso uno de ellos, en medio de esa difícil situación, saca su celular y graba algunos instantes. Como se puede ver, son difíciles las condiciones. Se ven a 2 policías ahí agachados, evitando ser heridos y también conteniéndose pues de estar detrás de estas barricadas, protegiéndose para evitar ser alcanzados por los ataques de esos sujetos armados que se habrían escondido. Ahí escucharon ustedes muy bien, detrás de la iglesia. Tratan ellos de identificar desde qué lugar, desde qué zona los están atacando. Se están utilizando armas de largo alcance por parte de los criminales que llegaron a este corregimiento, se lograron penetrar allí, entraron y se hicieron al lado de la iglesia y comenzaron a lanzar ese ataque en contra de la policía. Unidades del ejército del Comando Específico del Cauca, que en este momento, además de estar atendiendo los desbloqueos de las vías que han sido taponadas en medio de este paro nacional, pues tuvieron que reorganizar algunas unidades y enviarlas a esta región del país para que puedan allí apoyar a los policías, estabilizar la zona, como dicen desde el ejército, y pues allí llegarán estas unidades y poder ubicar o repeler esos ataques de los que fue víctima la fuerza pública en esta ocasión, la policía allí en el sector del Carmelo, en el municipio. Esto es o pertenece el Carmelo a Cajibío, en el departamento del Cauca. Disidencias de las FARC, el ELN o delincuencia común, eso es lo que están tratando de establecer en este momento las autoridades para determinar qué organización al margen de la ley fue la que planeó y ejecutó esta acción. Por el momento, por fortuna, dicen las autoridades, no se reportan uniformados ni civiles heridos en medio de esta difícil circunstancia, de esta difícil situación de orden público que se está dando allí en el departamento del Cauca. Pues nosotros estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta situación de último momento que se ha dado en el departamento del Cauca, en el Carmelo, en el sector de Cajibío, allí en esta región que se ha visto en las últimas semanas, en los últimos meses, bastante afectada por los ataques de grupos ilegales armados y también que son contenidos por la fuerza pública, y en medio de esos enfrentamientos pues queda la población civil. A todos ustedes, gracias por conectarse con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y no se les olvide compartir nuestras publicaciones para que siempre estén informados de los principales hechos noticiosos de Colombia y el mundo. Queridos, duro pulso jurídico entre los congresistas Iván Cepeda y Edward Rodríguez. Luego de la audiencia pública que se dio en el Consejo de Estado tras la demanda de pérdida de investidura interpuesta por el senador Iván Cepeda contra el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, estos congresistas expresaron sus opiniones ante el caso. Mientras que el senador Iván Cepeda afirmó que existen las pruebas suficientes para que se dé pérdida de investidura del representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, afirmó que la Procuraduría se pronunció a su favor. Esta disputa jurídica se presenta en el marco de la demanda de pérdida de investidura.
de Edward Rodríguez que interpuso Cepeda argumentando que la Comisión de Acusaciones de la Cámara llamó a versión libre al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, por posibles irregularidades en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Pese a eso, sostiene Cepeda, el congresista del Centro Democrático, que hace parte de una célula investigativa, no se declaró impedido para conocer el caso a pesar de su cercanía con el exmandatario. Esas son las cosas locas de la izquierda extrema de Colombia, ¿no? Y entonces Cepeda, ¿por qué no se declaró impedido cuando muchas situaciones y circunstancias que han habido con el tema de la FARC, incluso cuando defendió a Santrich, cuando sacó a Santrich de la cárcel, cuando lo hizo posesionar el Congreso, cuando lo lleva a una frontera para que se vuele? Esas son las cosas que se tienen que acabar, porque tenemos todos los ciudadanos colombianos que es hacerle veeduría a todas estas cosas para impedir que se siga creciendo este conejo que nos están haciendo del país. El Centro Democrático expuso ante la Comisión de Derechos Humanos informe de 64 páginas con 263 acusaciones. Allí se recopilaron presuntos discursos de odio y actos que se habían atentado contra la fuerza pública, los bienes del Estado, en el marco de las protestas por el paro nacional. Tras 5 semanas de iniciado el paro nacional con manifestaciones pacíficas, pero también episodios de vandalismo en varias ciudades del país, el Centro Democrático criticó a varios senadores de la oposición por sus presuntos actos de violencia contra el Estado. Se trata de los congresistas Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Iván Cepeda, a quienes el partido de gobierno, en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal, expuso durante una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington. El partido realizó un informe de 64 páginas con 243 acusaciones. Allí se recopilaron presuntos discursos de odio en los atentados contra la fuerza pública, los bienes del Estado en el marco de la protesta por el paro nacional. Incluso el informe, ahora en manos de la Comisión de Derechos Humanos, contiene varias citas textuales de trinos y pantallazos de mensajes de redes sociales, no solo de los 3 senadores de la oposición, también de periodistas como Gonzalo Guillén, quien según ellos habría generado discursos de odio contra el Centro Democrático y el uribismo. Y espero hayan demandado también la muerte de esos 2 bebés por un caso concreto de alguien que está en trabajando en el departamento de prensa del Congreso, que es una excombatiente, y después lo replica la jefe de prensa de Petro. Sabemos que esta visita de las senadores del Centro Democrático ha sido fructuosa, se ha visto, porque han entrado a Colombia mensajes de diferentes funcionarios de Estados Unidos y también de la Unión Europea, pues supremamente sorprendidos de lo que está pasando en Colombia, porque la información que ellos tenían era otra. ¿Tenemos un video de eso? No. Mañana vamos a profundizar en esa noticia. Nos toca irnos porque vamos a festejar, vamos para una rumba. Está cumpliendo 15 años Aguas Capital. Miremos un video que tenemos de ellos. ¿Estás listo? ¡Prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta celebrará su aniversario número 15. Y en nuestra velada cultural virtual sortearemos 4.500.000 pesos. Así que conéctate este viernes a nuestro Facebook Live a partir de las 7 de la noche y celebra en grande con nosotros 15 años de gestión. ¿Estás? Mis queridos, todas las felicitaciones para Aguas Capital. Siempre digo que es una empresa querida. Los periodistas la queremos mucho, Magazine Informativo la quiere, la ciudadanía la quiere. Es una empresa que tiene mucha sensibilidad con sus trabajadores. De hecho,
creo que es muy conocido por la ciudad y sobre todo por quienes sean los seguidores de Magazine Informativo, que siempre lo hemos sacado en este programa, ese ejemplo con esa tienda donde sus empleados hacen las compras y ellos mismos pagan virtualmente porque después se lo descuentan, ¿no? Entonces ellos hacen la compra, nadie los atiende, simplemente ellos toman la cuenta, toman los productos que van a comprar y registran lo que llevan. Eso es formación, ¿no? Eso son ideas de mi querido Hugo y mi querido Carlitos. También vivo muy agradecida con ellos por esas cosas que hacen con los deportistas y que hacen con los artistas, ¿no? Por ejemplo, ha sido un apoyo económico muy grande para los artistas en este momento de pandemia, todo lo que ellos han apoyado con el tema de la velada cultural. También para los deportistas. Y otra cosa encantadora que siempre hacen ellos, que es ese pesebre que hacen en diciembre, que es un gran ejemplo. Ellos son no son una empresa perfecta, como no lo es nadie, pero es una empresa muy humana y ha hecho bastante bien para la ciudad y nos han dado muy buen ejemplo de servicio con la comunidad. Entonces, para todos, la familia Aguas Capital, todas las bendiciones, siempre avanzando adelante para prestar un mejor servicio a la comunidad. Para sus líderes, Hugo, el ingeniero Hugo y Carlos, todas las bendiciones también. Y los invito ahorita, quédense pegados ahí con nosotros. Enseguida vamos con la fiesta que hace Aguas Capital los viernes, solo que esta vez va a ser muy especial porque vamos a estar con la fiesta de 15 años y pues la Huaca Millonaria está muy buena también. En pocos minutos empieza la velada cultural. Los quiero, queridos. Mañana 4 de la tarde. Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo.